responsabilidades. Desde el punto de vista de los telespectadores, como bien decía el programa de Chicho antes, tenemos que aprender a ver la televisión, a seleccionar los programas y, en definitiva, ejercer nuestra libertad con madurez, cada uno de nosotros. Pero también podemos exigir a los responsables de las televisiones que ejerzan la suya también, respetando los sentimientos, las creencias de los demás. Es que ellos piensan que ejercen la suya, señor Castelao, porque ellos tienen esos índices de audiencia, y se lo traslado a la mesa de enfrente. Los índices de audiencia son la referencia sacra para saber si una cosa gusta o no. ¿Ustedes qué opinan de esos índices? Porque esos son difíciles de discutir. Hasta cierto punto, porque yo creo que la conclusión de lo dicho hasta ahora es que el aumento de las cadenas no ha supuesto una pluralidad de la oferta, que hace 4 años empezó la emisión de las cadenas privadas. Las cadenas privadas han supuesto una bajada de la calidad de la programación. Esto no exime a la pública, que es la más culpable por mimetismo, ya que tiene una función social distinta al seguir las fórmulas de lo que se vende. Según la fórmula de lo que se vende, yo creo que se está programando para el 25% más mediocre de la audiencia. ¿El 25%? 25% más mediocre de la audiencia. Y esto, al margen de sus consecuencias sociales, que luego podemos discutirlas con más detalle, como apuntabas tú, pero no funciona comercialmente, porque en Italia la saturación de ese tipo de programación, que es la que más se vende, está haciendo que las principales agencias de publicidad desaconsejen a las empresas anunciarse en esos programas de crédito. Ahora vamos con lo de la publicidad, pero ¿por qué dice usted lo del 25% y los demás? No hay forma de determinar cuál es el interés de los oyentes, de los televidentes, porque efectivamente se basan en unos audímetros cuya eficacia objetiva tenemos que aceptar, porque no hay otra forma de hacerlo. La evolución en el futuro de la televisión permitirá algo más que el zapping, que es lo que produce ahora, que ya es un síntoma de rechazo, porque vamos a la televisión por cable. He estado en Estados Unidos la semana pasada y en el prime time de sábado el cable ya ha superado en audiencia a la televisión abierta, digamos. Esto significa que la nueva forma de televisión permite pasar del zapping a la elección. Y entonces es cuando podremos decidir qué es lo que quiere elegir el espectador. De momento podemos saber qué es lo que ve, y con una cierta holgura de datos. Ahora, a ver, yo creo que es una televisión ideal, una televisión tan plural, gracias al cable, que puedas elegir en un momento determinado aquello que quieras. Un programa musical, un programa de entretenimiento, un concurso, un debate, unas noticias. Pero precisamente la experiencia de qué es lo que funciona en el cable, con unas posibilidades de elección que superan las 40, o sea, 40 programas diferentes, sí. Ninguno es educacional. Ninguno. Ojo, ninguno es formativo. Sí, pero yo coincido también, en España tenemos abierto el debate sobre la ley de cable, coincido que la televisión del futuro, por experiencia, es la televisión de cable por excelencia, y que se va a imponer y que incluso va a revolucionar los comportamientos de la propia sociedad, no solamente en lo que es la faceta audiovisual, sino en otras facetas. El problema está, Chicho, al final, en el hecho de que hoy la demanda, una televisión sirve, creo, para informar, para entretener y también para formar. Hoy la demanda formativa y cultural que se hace a las televisiones están planteadas en torno a las televisiones públicas. Con esto te quiero decir que es muy difícil que haya iniciativas privadas en torno a la televisión para formar o para dar cultura, por una razón igual de trágica que de sencilla, porque esos programas no provocan publicidad y no provocan ingresos publicitarios. Exacto, pero esa es la verdad, quisiera entrar y salir corriendo, porque en esto me las vas a ganar de todas. Sí. De todas y 3 más. Si la televisión pública pudiese autofinanciarse, o mejor dicho, si recibiera una subvención del Estado, sí deberíamos exigirlo. Ya la recibe hoy. Yo creo que no. En eso no te lo voy a discutir porque no tengo datos. Sí te puedo decir, por ejemplo, en algo que se ha dicho aquí, que aquellos que programan, no programan a su gusto. Si el señor García Candau programase lo que quisiera programar, tendríamos una televisión de una altísima calidad, pero tiene que competir. Claro. Bueno, pero un momento. Yo quiero ir a la mesa y decir al señor Bollero, señor Hernando, ¿ustedes creen como ciudadanos la televisión programa para la audiencia o para los anunciantes? Yo creo que es una espiral todo, ¿no?
audiencia significa publicidad y publicidad significa dinero, pasta, money, en fin. Money. Sí, y se trata de eso, se trata de la pasta. Esto es un negocio, ¿no? ¿Es solo un negocio, en su opinión? Sí, yo pienso que la mayoría se lo plantean, no todos, yo diría que todos se lo plantean como un negocio en el que hay que triunfar y demostrar que eres más listo que el rival. Yo creo que los estrategas de la televisión, yo a veces los comparo con los traficantes de drogas, ¿no? Lo que pasa es que unos tienen muy mala prensa, los traficantes de drogas, y los otros digamos que es todo muy light, muy civilizado y muy limpio. O sea, la televisión yo creo que es una droga dura para muchísima gente que no tiene la posibilidad de acceder a otras cosas, porque su vida está montada de tal forma que por cojones tienen que ver, sí, ya sé que la expresión es muy rotunda y poco adecuada, pero me parece que es bastante gráfica. Tienen que ver la televisión, si no, no sabrían qué hacer con su vida. Y su forma de comunicarse con el mundo es a través de lo que les vende la televisión. Eso crea adicción, como lo crea en un drogadicto. Los traficantes a veces cortan el producto y lo adulteran, ¿no?, para estabilizar el mercado. Y entonces yo pienso que bueno, los cerebros de la tele pues hacen lo mismo, cortan y adulteran el producto pensando en mayores ganancias, en una adición más dura por parte de su clientela. Sí, yo creo que no estoy alucinando, vamos, yo lo veo así, a mí me parece grave. En cualquier caso, mi opinión es absolutamente egoísta, o sea, que un montón de gente prefiera lo que yo considero malo, no le da la razón a esa gente y me la quita a mí porque yo pienso lo contrario. O sea, todo el pueblo alemán estuvo con un señor que se llamaba Adolfo Hitler, o el pueblo ruso con uno que se llamaba Stalin, y la historia todavía está pagando sus barbaries, ¿no? Señor Hernando, ¿usted cree que la televisión influye de una manera definitiva en los comportamientos sociales? Y no estoy hablando solo de los niños, estoy hablando también de los adultos, de los viejos. Sí, lo creo firmemente. Que Chicho era un creador excelente, lo tiene muy acreditado, pero en todo caso ha terminado el sketch que como primer compás de la noche nos has hecho oír, con algo que a mí personalmente me ha estremecido de verdad. Lo que más me ha estremecido es la afirmación de ese tenso televidente que se queja del daño que le está haciendo a la televisión cuando su interlocutor le dice quítala y dice no pueda. Eso es terrible y abunda un poco en lo que Carlos Boyero ¿Y cree que decía. es cierto? Sí, la televisión no se puede quitar. Por eso hay que desconfiar grandemente de los niveles de audiencia. La frase de Ortega de que la palabra tenía poder de creación se queda corta si hubiera conocido el impacto tremendo de la imagen televisiva. Ese es uno de los grandes problemas de la sociedad actual y yo personalmente, con todo el amor a la libertad, me parece que tiene que ser un tema, dicho entre comillas y con todas las cautelas, absolutamente controlable, porque no se puede olvidar, por un lado, el enorme impacto que tiene la televisión y, en su consecuencia, el enorme daño que una sociedad en permanente formación puede hacer de manera constante en niños, en viejos y en militares sin graduación, absolutamente en todo el mundo. Pero bueno, entonces... No, es que yo creo que hay que planteárselo desde este punto de vista. O sea, antes cuando hablabais de la educación, tú decías, Chicho, es que en la televisión por cable no hay programas educativos. No creo que debamos plantearnos la alternativa entre programas que solo entretienen y programas que quieren educar, sino programas que no maleduquen, que no deformen. Que no deformen, sí. O sea, que el entretenimiento puede ser formativo. Pero aquí se ha planteado una cuestión que me llama la atención, es la descripción del espectador como un ser pasivo. Sí, yo personalmente, si no pasivo, por lo menos cautivo, absolutamente cautivo de la imagen, pero yo creo que eso es un dato que casi no se discute. Yo creo que no se puede generalizar. Yo comparto bastante la intervención que ha tenido, pero yo he visto matices distintos. O sea, hay un espectador al que se le ha definido en su adicción en la comparación de drogadura, que creo que hay personas necesitadas de la televisión. Yo me quiero acordar también de muchos españoles que no tienen más vehículos de divertimento o de entretenimiento que la propia televisión. Digo también para que seamos un poco pacientes y complacientes incluso con esas actitudes que no son en decisiones en base a libertad, sino obligaciones que llevan. En segundo lugar, yo no les critico, les compadezco. Sencillamente a la gente que solo tiene la posibilidad de sentarse en su sofá
y ver ese electrodoméstico yo lo que le comparto. transmite Me estoy una acordando serie de de muchos cosas. mayores, de personas con dolencias físicas que no tienen más salida o problemas que por problemas sociales o económicos su única diversión es la televisión, y eso está así. Pero en segundo lugar, yo creo que ha habido otra parte de la intervención que me parece muy importante. Convivimos con la televisión de alguna forma. La televisión se le presta atención en las casas o se convive con ella. La televisión se escucha o la televisión se ve simplemente. Yo creo que hay un hábito tremendo a convivir con la televisión, y comparto que de ahí viene el que hoy estemos hablando de control de un medio de comunicación, que nunca lo haríamos si estuviéramos hablando, por lo menos en mi caso, de prensa escrita o de radio, ¿no? Sí, aquí se ha planteado el control, y eso es una novedad en los tiempos que corren en la España de final de siglo. El control de un medio de comunicación, hombre, suena muy fuerte, pero deben de querer decir algo así como la tutela o la preocupación o la Hay observación. valores que proteger en la Atender a televisión, sus propios valores que proteger en la televisión. No hablo de control de informativos ni de eso, No, valores ya. que proteger.